Buenos días, soy la doctora Joandra Benítez González, pertenezco al Servicio de Coloproctología del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo y quiero agradecer al comité organizador de esta actividad por darme la oportunidad de compartir con ustedes el siguiente tema, que se titula Neoplasia intraepitelial anal. Tradicionalmente se consideró que el cáncer anal se desarrollaba en áreas de inflamación local crónica secundaria a diversos procesos benignos. Posteriormente, diferentes estudios descartaron la relación entre los antecedentes de la patología benigna y la aparición del cáncer anal. El cáncer anal, así como el cáncer del cuello uterino, han sido estrechamente relacionados con la infección por el virus del papiloma humano. Análogo a lo que sucede con la neoplasia intraepitelial cervical, aparece una progresión de lesiones displásicas en la región anal como consecuencia de la infección anal del virus del papiloma humano, VPH. Se clasifican estas lesiones displásicas como neoplasia intraepitelial anal, NIA, y son consideradas precursoras del cáncer anal. El VPH es uno de los virus que más produce infección en el área anogenital, siendo la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial en los últimos tiempos, especialmente en la población joven con vida sexual activa. El interés por la infección del VPH comenzó después de los años 80 debido al aumento de la frecuencia en la población general. El VPH se transmite por contacto directo piel a piel durante la penetración sexual o vaginal y también existen otras formas de contacto en ausencia de penetración. El VPH se localiza con bastante frecuencia en la región anogenital, específicamente en el ano. También podemos encontrar otras localizaciones menos frecuentes como es en la vejiga, el estómago. Existen más de 120 serotipos del virus del papiloma humano. Alrededor de 40 cepas afectan la mucosa anogenital y de estas 20, alrededor de 20 tienen un potencial oncogénito, por lo que se clasifican en grupos de alto riesgo oncogénito, donde aquí tenemos el genotipo 16 y 18, que son responsables del 70% de los cánceres y sus precursores. Y en el grupo del bajo riesgo oncogénito tenemos el genotipo 6 y 11, que van a ocasionar alrededor del 90% de las verrugas genitales. Dentro de los métodos de detección del VPH tenemos la detección del DNA viral, la prueba del ARN del VPH y la detección de marcadores celulares. Esta es una investigación que se realiza en nuestro hospital, donde se llevó a cabo un estudio en 24 pacientes con el objetivo de determinar la prevalencia del VPH de alto riesgo en el cáncer anal. Y estos fueron los resultados. El grupo que tuvo mayor incidencia fue entre 60 y 69 años, predominó en mujeres. El PCR resultó ser positivo en el 62,5% de los pacientes. Los hábitos tóxicos y la neoplasia intraepitelial cervical resultaron los factores de riesgo más importantes en el hombre y la mujer respectivamente. Y en cuanto a los genotipos detectados, tenemos que en 7 pacientes se detectó el tipo 18 y en 5 pacientes se detectó el tipo 16. Esto nos llevó a la conclusión de que existe causalidad entre el VPH y el cáncer anal. Dentro de las manifestaciones clínicas de la infección anal por el virus del papiloma humano tenemos la forma latente, la forma subclínica y la forma clínica que se manifiesta de forma variable, dada por lesiones benignas dependientes de los genotipos no oncogénitos y lesiones malignas dependientes de los genotipos oncogénicos. Aquí se representa en esta tabla la relación entre el genotipo y las manifestaciones clínicas del VPH. Es importante resaltar que la lesión típica es el condiloma acuminado
y cuando esta lesión aparece en los niños se debe sospechar el abuso sexual. Aquí se representa otra investigación que se llevó a cabo en el Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin de Holguín, donde se estudiaron 96 pacientes con el objetivo de identificar lesiones premalignas del ano en pacientes de riesgo. Y los resultados fueron los siguientes. El grupo de edad que predominó fue entre 50 y 59 años, en ambos sexos por igual. El antecedente personal de lesiones en genitales y sexo anal receptivo resultaron los factores de riesgo más importantes. Y en cuanto a la histología, tenemos que se diagnosticaron 60 pacientes con condiloma y en 18 pacientes resultó ser una neoplasia interepitelial anal en sus diferentes grados. El término condiloma fue usado por primera vez en 1800. El origen viral de las verrugas se postuló en 1907 y en 1959 se afirmó la transmisión sexual de las verrugas. Y en cuanto a la infección por VPH, tenemos que se aisló el primer virus del papiloma en conejo en 1933. Se postuló al coilocito como patognomónico de la infección del VPH en 1969. La infección subclínica puede regresar espontáneamente y el VPH puede conllevar a un riesgo oncogénico escaso o elevado. Aquí en esta diapositiva tenemos la representación de la progresión de la enfermedad, donde el VPH afecta la zona de transición entre el epitelio columnar rectal y el epitelio estratificado de la piel, lugar donde se producen los cambios displásicos. Histológicamente se muestra una proliferación del epitelio escamoso y pérdida de la conformación de la capa de queratinocitos con acantosis e hiperkeratosis. La neoplasia interepitelial anal fue descrita por Fengel y Nielsen por primera vez. Fengel y Nielsen describieron por primera vez la lesión precursora del canal anal en 1981 y utilizaron el término de neoplasia interepitelial anal, que el patrón oro para su diagnóstico es la biopsia anal, que se basa en la detención de la displasia y en la determinación de su profundidad en el epitelio. Teniendo en cuenta la división del epitelio en 3 partes, la neoplasia interepitelial anal se clasifica en grado 1, 2, 3 y los 2 últimos grados son precursoros del cáncer anal. La incidencia de la NIA ha aumentado en las últimas décadas, a expensas de determinados grupos de riesgo que son similares a los descritos para el CERVI. Dentro de los grupos de riesgo tenemos personas portadoras del VIH-Sida, hombres que practican sexo con otros hombres, personas que practican el coito anal, personas inmunodeprimidas, mujeres con lesiones en cuello uterino, vagina y vulva, y personas con lesiones verrugosas anales. Las neoplasias interepiteliales anales generalmente son asintomáticas o pueden dar síntomas locales inespecíficos para la enfermedad. La aparición de estos síntomas pueden significar que se está iniciando su transformación en una lesión invasora. El diagnóstico de la neoplasia interepitelial anal radica en la observación meticulosa de la zona de transformación mediante el uso de la anoscopía de alta resolución y el diagnóstico definitivo requiere de la histopatología. Las lesiones displásicas se informaban inicialmente como leves, moderadas y graves por los patólogos. Cuando se establece la conexión entre la displasia anal y el VPH, se desarrollaron nuevos criterios utilizando la terminología NIA 1, 2, 3 según los criterios de clasificación de Bethesda. Histológicamente, la neoplasia de alto grado interepitelial anal de bajo grado
Histológicamente, la neoplasia interepitelial anal de bajo grado corresponde al grado histológico 1, donde del 20 al 25% del epitelio se sustituye por células anormales. Y la neoplasia interepitelial de alto grado incluye los grados histológicos 2 y 3, donde las células basaloides anormales sustituyen a más del 50% del epitelio. Aunque se han descrito diversos protocolos de cribado, no existe un esquema universal de seguimiento de las lesiones precursoras del cáncer anal. La primera propuesta de un protocolo se realiza con el objetivo de hacer un diagnóstico temprano de las neoplasias interepiteliales anales, ya que el cáncer anal se considera un tumor prevenible, pues se desarrolla en sobre las lesiones precursoras que se pueden diagnosticar y tratar. El tratamiento de la neoplasia interepitelial anal radica en la profilaxis y tenemos el tratamiento específico donde no se recomienda o no es necesario tratar la neoplasia interepitelial grado 1 a no ser que aparezcan síntomas o gran ansiedad por parte del paciente. Sí se recomienda tratar las neoplasias de alto grado con el fin de evitar la progresión a un carcinoma invasor. El esquema de tratamiento de la neoplasia interepitelial anal tiene la ablación física dado por la quimio. En el esquema de tratamiento de la neoplasia interepitelial anal tenemos la ablación química dado por el uso de tópicos y sustancias a nivel intralesional y la ablación física. También se describen otras opciones de tratamiento para las NIA. En pacientes tratados deben ser vistos cada 3 o 4 meses para realizar una anoscopía de alta resolución. Si la erradicación de la neoplasia interepitelial anal de alto grado no se completa, debe llevar una vigilancia estricta. Y la citología anal puede ser útil para confirmar la desaparición de las lesiones. Dentro de la prevención de la infección anal por el BPH, la neoplasia intraepitelial anal y el cáncer anal, tenemos la prevención primaria con uso de vacunas para el BPH, sobre todo sobre los genotipos 16 y 18, y dentro de la prevención secundaria, tenemos el pesquisaje de los grupos de riesgo, la citología anal y la anoscopía de alta resolución con toma de biopsia. Como conclusión tenemos que existe relación de causalidad entre la infección anal por el virus del papiloma humano y el cáncer anal. El paso intermedio es la neoplasia interepitelial anal. La mejor técnica para el diagnóstico temprano es la combinación de la citología anal y la anoscopía de alta resolución, por lo que debemos actuar esencialmente con los grupos de riesgo. Como recomendaciones tenemos establecer una consulta central de patología anal. Es necesario establecer, me equivoqué. Como recomendaciones tenemos que es necesario establecer equipos multidisciplinarios en hospitales de referencia, en lo que esté presente el cirujano colorectal, para el manejo de estos pacientes, asegurando la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento de las lesiones precursoras del cáncer anal. Lo habitual es que el paciente con una neoplasia interepitelial anal esté asintomático y no presente ninguna lesión en una exploración rutinaria. Por tanto, es fundamental a través de una buena historia clínica identificar a los grupos de riesgo, por lo que la creación de un equipo multidisciplinario permitirá la atención integral de estos pacientes. Por lo que se deben desarrollar cursos anuales de capacitación con la finalidad de desarrollar habilidades para el diagnóstico precoz de las neoplasias interepiteliales anales. Muchas gracias por su atención.